Nosotros somos alumnos de séptimo cuatrimestre. Para mí es un honor presentarles este taller. Listo, perdón, tuvimos unas pequeñas fallas. Somos alumnos de séptimo cuatrimestre de la Universidad Vizcaya de las Américas. Estamos con ustedes Fátima Jocelyn, Luis Lara y pues yo, Andrea Cervantes. Empezamos con este taller que se llama Educando con Calidad para formar futuros docentes y docentes con calidad. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, pues bienvenidos a este taller. Esperamos que sea de su agrado. Bueno, mi nombre es Jocelyn Ibarra. Yo les voy a hablar acerca del manejo del trastorno del espectro autista en el aula, mejor conocido como TEA. Bueno, primero que nada tenemos que saber qué es el trastorno del espectro autista. Tenemos que tener en cuenta que autista viene de autismo, del griego. Esto significa encerrarse en uno mismo. El espectro lo voy a explicar un poco más adelante para que quede un poco más claro. ¿Qué es? Bueno, es un trastorno del neurodesarrollo. Esto quiere decir que es un grupo de afecciones en el inicio del periodo del desarrollo. Esto nos indica que es cuando el niño va a iniciar su etapa de preescolar durante este periodo o incluso antes de este periodo. Tenemos en cuenta que es de origen neurológico, aunque aún en la actualidad no se sabe bien todavía el porqué de este trastorno. Estudios científicos y avances nos indican que está relacionado con la actividad reducida de la corteza prefrontal. Pues tomemos en cuenta que esta está relacionada con la planificación, la personalidad de la persona y igualmente con el comportamiento social. Como segundo punto,
tenemos que tener en cuenta que está aumentada en la región ventral occipital, ya que esta es encargada de la relación con todos los sensio-motor. Bueno, principalmente este trastorno afecta a varones, afecta más a varones que a las mujeres. En la actualidad se ha dado a conocer más de este trastorno, puesto no a que nazcan más niños con autismo, sino que se le está dando más importancia, los padres, tanto como docentes, están más al pendiente y están más informados sobre este trastorno. Les decía del espectro autista. ¿Por qué espectro? Bueno, porque no hay una frontera clara entre uno y otro niño. Permítanme, admito a alguien. Ok, bueno, les decía, es espectro porque no hay una frontera clara entre uno y otra persona, pero comparten comportamientos, algunos comportamientos son igualitarios. Bueno, tenemos que tener hay que tener muy importante en cuenta que anteriormente en el manual diagnóstico, el DSM en su cuarta edición, este trastorno estaba dividido por el Asperger, trastornos generalizados del desarrollo y pues el trastorno del espectro autista. En la quinta edición hacen la unión de todos estos, formando solo el trastorno del espectro autista, solo separándolo por niveles, los cuales son: el primer nivel encontramos el nivel funcional, el nivel que es funcionable, perdón, donde nos encontramos con una gravedad leve, puesto que la persona es funcionable en la mayoría de sus áreas, el niño puede llevar una vida más, pues, más normal, digámoslo así. En el nivel 2 nos encontramos con una gravedad importante, puesto que el niño ya deja de ser menos funcionable en distintas áreas de su vida. Y en el nivel 3 nos vamos a encontrar con una gravedad total, puesto que la persona, aún siendo adulta, ya no es funcionable, puesto que no puede valerse por sí mismo, aún siendo adulto. ¿Ok? Bueno. Bueno, ¿cómo vamos a identificar a un niño con TEA? Bueno, como primer punto tenemos el déficit de la comunicación y del lenguaje. Estos niños incluso pueden llegar a hablar después de los 3 años, tienen un lenguaje nulo, no hablan, no socializan, incluso con sus cuidadores primarios, quien vienen siendo sus padres o quien está al pendiente de ellos, no hablan. En el número 2 tenemos un déficit de la interacción social recíproca. Esto quiere decir que el niño, por ejemplo, cuando ingresa a preescolar, él no convive con sus pares, él se la pasa aislado, incluso se puede llegar a confundir con una persona introvertida, etcétera, ¿verdad? Bueno, como punto número 3, vamos a tener lo que son patrones de comportamiento o intereses restringidos, receptivos y estereotipados. Cuando nos encontramos con un niño de TDA, podemos ver que el niño va a jugar, podemos encontrar que el niño puede estar jugando con un carrito de juguete, pero un niño que no presenta este trastorno, pues juega con el carrito, va, viene, pero un niño con TDA no, él fija su atención simplemente en las ruedas del carro y así puede pasarse por horas, todo el día incluso jugando, viendo solo las ruedas del carrito, puede tener osos de peluche, pero solo los acomoda, no juega con ellos, o sea, los organiza de cierta manera, hace acciones repetitivas, puede pasar por un mismo lugar por mucho tiempo, entre otras actividades que van a ser repetitivas. Bueno, como puntos importantes, estos son, bueno, los marcamos como puntos importantes, tanto como para padres como para docentes, para maestros. Bueno, en el número 1 nos vamos a encontrar con características principales. Bueno, todos tenemos un punto de partida. A partir de los 6 meses, nosotros ya podemos seguir el dedo con nuestra vista, incluso si al bebé te le acercas y le haces gestos o caras, el bebé puede sonreír, pero estos niños no siguen la mirada,
no siguen la mira, no siguen el dedo con la mirada, incluso no hacen gestos, entre otras cosas. O sea, es como si el bebé no te estuviera bien. Ahí podemos tener un punto de alerta como padres. Al año, el niño ya empieza a hacer gestos. El niño ya, ya puede saludar con la mano, ya, ya se puede reír, ya hace gestos con la boca, con los ojos. Y si el niño no presenta este tipo de acciones, ya tenemos otro punto de alerta. A los 2 años, el niño, si no, el niño ya puede hacer frases como quiero agua, dame pelota. Si el niño no hace esto, ya tenemos otro punto de alerta, puesto que a esta edad ya los niños y las niñas ya, o sea, ya pueden realizar este tipo de frases, ya pueden, bueno, como les decía, ya pueden realizar pues una oración con 2 palabras. El punto número 2 es importante como para padres como para docentes, puesto hay que tener en cuenta que todos los niños con autismo son diferentes, ya que algunos presentan hipersensibilidad. Estos niños tienen sus sentidos muy agudizados. Estos niños eh, los tienen muy agudizados, puesto que ellos son muy intolerantes al ruido, no lo toleran. Incluso pueden usar la ropa por muchos días, puesto que es con la única que se sienten cómodos. No comen cualquier tipo de cosa, las luces también no las toleran mucho. Y en cambio los de hiposensibilidad, ellos tienden más a tolerar los ruidos fuertes, a comer diferentes comidas, e incluso las luces, etcétera. Bueno, y como punto número 3, tenemos el distinguir lo que son las rabietas y no berrinches, puesto que si vemos un niño en la calle, así, llorando o así, generalmente todos solemos pues hacer comentarios negativos o tener comentarios negativos hacia él, pero no sabemos lo que existe detrás de esa situación. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que un berrinche es meramente conductual, tiene un propósito. Un ejemplo de ello sería cuando van al supermercado, un niño llora ya que no le compraste un chocolate, ¿verdad? Y en cambio, los niños con autismo, ellos lloran cuando se sienten estresados, cuando se sienten abrumados por el ruido, como les mencionaba, con los de hipersensibilidad. Ellos tienden mucho a, su posición es hacerse bolita. Incluso podemos darnos cuenta que es una rabieta, puesto que ellos, cuando presentan esto, cuando ya finaliza, ellos tienden a disculparse, puesto que les da pena, porque pues es algo que ellos no pueden controlar, está fuera de su alcance. Vaya. El número 2, tanto como padres como docentes, incluso familiares con los que el niño conviva, tenemos que tener en cuenta que algo para calmarlos durante esas rabietas que podemos hacer es ofrecerle un abrazo de oso. Pero ojo, tenemos que tener cuidado y pedirle permiso al niño, ya que si no le pedimos permiso y él no lo aprueba, esto podría empeorar la situación y alterarlo un poco más. Como tercer punto, tenemos dejar que la persona sea parte de la situación. Es muy, es, cuando esto sucede, es muy recomendable llevar al niño o a la persona, a un lugar aislado donde se sienta solo, de preferencia a un lugar al aire libre, donde el niño pueda sentirse pues un poco mejor, despejándose de toda esa situación de estrés que está pasando por ese momento. Como el número 4, pues ya tenemos la de distinguir la crisis de berrinche, como ya lo había mencionado. Un berrinche es meramente conductual y tiene un objetivo en fin. Como el ejemplo que les di del niño cuando van al supermercado, si no le compran un chocolate, el dulce o el juguete que quieren, el niño pues se agarra a llorar. El niño con autismo, esto lo presenta cuando se siente muy estresado, muy abrumado, cuando está pasando por una situación muy estresante, tiende a posicionarse como en bolita, pero después al pasar la rabieta, el niño suele disculparse, ya que para él también fue muy incómoda la situación y pues
es, como lo mencionaba, es algo que el niño no puede controlar. Bueno, esos son los tres puntos importantes, tanto como para padres como para docentes. Me gustaría saber si tienen alguna duda hasta aquí. Bueno, creo que no hay dudas. Bueno, para el manejo dentro del aula, ¿qué podemos hacer? Bueno, se tiene que tener una coordinación implicada, así podemos, permítanme, dejen admitir a otra persona. Ok. Bueno, tenemos que tener una coordinación entre todas las partes implicadas, así vamos a poder mostrar una actitud colaborativa. Esto quiere decir tanto padres, tanto abuelos, hermanos, como en el plantel educativo, docentes, directivos, la maestra de educación especial. Bueno, tenemos que tener una actitud colaborativa, puesto que esto ayudará y mejorará el desarrollo del niño. Una actitud abierta y amable. Realizar adaptaciones a nivel de organización del aula. Tenemos que tener en cuenta que al tener un niño con algún trastorno, no es lo mismo que impartir una clase vaya, a 13 niños, 10 niños que no presentan algún trastorno. Entonces se tendrá que hacer distintas modificaciones como docentes, como directivos e incluso como padres. Tenemos que tener una organización muy diferente. Como número 2, tenemos que tener en cuenta que otros especialistas van a entrar en nuestra aula a trabajar con el niño. Y no por esto nos debemos de sentir incómodos, puesto que pues el niño, como ya se los mencionaba, va a tener que estar trabajando con distintos especialistas, como podría ser el psicólogo, la maestra de educación especial. Y yo como docente o al frente del aula, pues debo demostrar una actitud abierta y amable y pues no molestarme, porque es entendible que algunos docentes lleguen a molestarse, ya que pues ellos están al frente y entre alguien más y tenga que estar haciendo movimientos dentro del trabajo como ellos ya lo tenían estructurados. Pero tenemos que entender que es por la mejora, vaya, del alumno. Como 3, es necesario recordar que un niño con autismo tiene dificultades serias para interpretar instrucciones. El niño sí me escucha, pero él no va a acatar las indicaciones que yo le voy a estar dando. Yo le puedo decir, yo le puedo estar enseñando los colores, pero el niño puede estar volteado hacia otro lado sin ponerme atención. Y la instrucción la va a recibir de manera diferente. Por eso es muy importante que para los niños con autismo generalmente presentemos todo con imágenes, dibujos, fotografías, como lo marca el punto número 4. Toda información proporcionada debe ir acompañada, como ya lo mencioné, de imágenes, dibujos, fotografías, puesto que estos niños son muy visuales. Como ya lo mencioné, el niño sí me va a escuchar, pero no va a acatar la indicación tal cual yo se la estoy dando. Por eso es muy importante que vaya acompañada de imágenes y dibujos. Algunos materiales que como docentes podemos utilizar, bueno, pues son el apoyo visual, como ya lo mencioné, que son los dibujos, fotografías y algunas otras. Sobre todo cuando son cuestiones conductuales. Cuando son cuestiones conductuales como lo que el niño debe hacer y lo que no debe hacer, es muy importante tener unas tarjetas marcadas con el círculo, que el niño entienda que está prohibido dentro del aula. Como por ejemplo en una tarjeta roja, prohibido estirar el pelo, o cuando ellos tienen sus rabietas también suelen autolastimarse. Entonces podemos poner, por ejemplo, el dibujo de lo que no se debe hacer encerrado dentro de un círculo con rojo y marcado como prohibido, que no se debe hacer. Y cuando el niño sí debe de realizar una actividad, podemos tenerla en verde y poner esto, que esto sí se debe de hacer. Por ejemplo, debo leer en clase, debo participar en clase. También es muy importante tener la secuencia de las actividades que vamos a hacer dentro de clases, y es muy importante también adjuntar un cronómetro. ¿Por qué un cronómetro? Porque así el niño va a saber el tiempo en el que él debe de realizar esa actividad
y cuánto se va a tardar. Es muy recomendable iniciar con una actividad que lo relaje, después ya con la actividad pesada, y si gustan otra actividad, por ejemplo, los números. Y me pueden decir que se está viendo en la pantalla que se me... Sí, ¿Sí se ve? sí, sí se ve. Ok, es que me marcaba otra cosa, perdón. Bueno, podemos, como ya les había mencionado, una actividad pues para que el niño se relaje. Otra, podemos ya enseñarle los números, las letras, lo que el docente, bueno, dependiendo del nivel de estudio en el que el niño esté. Y por último, una otra actividad que lo relaje. Todo esto con cronómetro, así el niño sabrá cuándo inició y cuándo debe de terminar. Como número como número uno tenemos los pictogramas que son por diferentes campos semáticos. Esto nos marca son como las tarjetas que mencionaba, de lo que el niño debe de hacer o lo que no debe de hacer. Son tarjetitas donde vienen las acciones, los hobbies o lo que el niño puede hacer para que el niño nos vaya diciendo lo que él está haciendo, mediante esas tarjetas. El número dos, apoyos visuales, caja de emociones. Podemos hacer en un cubo, marcarlo por distintas emociones o igualmente tarjetitas donde el niño nos irá mostrando cómo se siente al realizar esa actividad o cómo se siente en ese momento. Como número tres, tenemos la cajita sensorial, que esto es para la relajación del niño. Ahí podemos tener Play-Doh, peluches, incluso los pulpos, no sé si los han visto, los que son de dos colores, ahí ellos también nos pueden marcar cómo se sienten. Esta cajita es para que el niño después de esas actividades se relaje, juegue con la plastilina o pelotas, algo que lo mantenga relajado, vaya. Bueno, eso es todo por el tema del autismo. Bueno, les voy a relatar un poco sobre algo rápido y un resumen sobre esto. El espectro autista se llama espectro porque pues todos los niños tienen manifestaciones de este trastorno de maneras distintas. No todos lo presentan de la misma manera y tienen ellos pues varias dificultades, que es por ejemplo la comunicación. Ellos no se comunican ni su lenguaje corporal ni el lenguaje pues verbal. La interacción también tienen problemas para interactuar, para ser amigos, para facilitar los juegos, pues no son tan fáciles para ellos. Nosotros podemos hacer eso, pues como dijo mi compañera Jocelyn, con el pulpito. Mucha gente lo empezó a comprar porque pues a ellos se le hacían que era de que hay una manera bonita, un peluche o así, pero pues no, más que nada esto, pues este tiene un fin. Con la flexibilidad, pues ellos tienen pensamientos y conductas que son un poco más rígidas a las de los otros niños. Les cuesta un poquito comprender a ellos, pues las metáforas, la ironía, el sarcasmo. Un ejemplo, supongamos que están los docentes en un examen y los niños de que, no, aquí pongo mi nombre y ellos van a poner, no, los maestros, no, el de tu papá, como con sarcasmo, cuando pues ellos entienden las cosas un poco más literal que las personas que no lo padecen. Ellos tienen movimientos estereotipados, por ejemplo, pueden estar separando y levantándose, o sea, continuamente. Ellos tienen hipersensibilidad, por ejemplo, con la pirotecnia, como es un ruido muy fuerte y detonante, pues tienden a escucharlo más y por eso en estas épocas es cuando a los niños de espectro autista pues sufren un poco más por la sensibilidad que ellos tienen. Ellos se focalizan solamente en un tema todo el día, pueden durar todo el día hablando sobre algo que es algo de su importancia. Y pues en los pasos que son para dentro del aula, pues serían instrucciones claras, paso a paso. A ellos les deben de explicar individualmente porque pues entenderían diferente a sus compañeros
con los que generalmente tratamos. Y hay que con ellos tratar de mantener una rutina para que ellos se vayan acostumbrando y se les haga un poco más fácil. Con ellos hay que utilizar temas de intereses, por ejemplo, con los números o los colores, podemos decir que no, es el color verde de un dinosaurio. Aquí me gustaría contarles una anécdota muy rápido, que la anécdota es sobre una familia con la que yo conviví hace algunos años. Tenían un niño y una persona de edad entre adolescente y en la niñez. Era un joven de 13 años, entonces él pues un día sus papás se mal organizaron y pues no fueron a recogerlo a tiempo a su secundaria. Entonces el niño pues recordó el camino para llegar a la casa de su abuelita, porque todos los viernes nos juntábamos en casa de sus abuelos, a la hora de la comida, y eran aproximadamente las 2 de la tarde, y luego el papá y la mamá le marcan y luego le dicen de que a su maestra, queremos saber quién lo recogió. Dijo, no, pues lo que pasa es que él se quería ir solo y pues no lo dejamos. El niño empezó a hacer como que rabietas y de repente ya no encontraron al niño. Cuando iban a salir sus papás a buscarlo, encuentran al niño afuera de la casa y él iba contando los pasos que iba haciendo desde su colegio hasta la casa de la abuela, que queda relativamente cerca a unas cuadras, pero pues era algo que el niño no estaba acostumbrado. Entonces, como este niño pues no estaba acostumbrado, llegó y le dijo a su mamá, mami, llegué, por fin me pude venir yo solito, déjame venirme todos los días. Entonces su mamá y su papá, y pues creo que toda la familia se emocionaron mucho, pero los papás específicamente empezaron a llorar. Y pues ahí se enojaron un poquito porque pues a los papás por mala comunicación no pudieron ir a recogerlo. Y pues el niño se emocionó tanto y él empezó a llorar porque decía que él nunca había caminado tanto solo. En realidad, eran unas pocas cuadras, más o menos 5, pero pues sí, para él nunca había sido caminar tanto solo. Siempre estaba en compañía de sus padres. Ah, bueno, en la escuela no estaba con sus padres, pero tenía la vigilancia de sus docentes. Y bueno, aquí me gustaría implementar ya para terminar, que es una frase de la empatía y creo que sirve para este tema y para el siguiente que veremos a continuación. Es que a veces, muchas veces las personas pues no pueden opinar acerca de un tema sin antes ponerse en sus zapatos. No es que estén eh, abstiniéndose de comentar, sino que pues hay que ponerse en los zapatos de las otras personas y pues una persona como docente, porque son los que conviven por un tiempo predeterminado, pues deberían de tener un poco de empatía con estas personas y así ayudar a ellos y a sus papás. Pasaremos a continuación con el siguiente tema. Solo que se va a cortar la sesión, nos salimos y volvemos a meternos, por favor.